Capítulo 2. Éramos tres los muchachos que siempre estábamos juntos, y así había venido ocurriendo desde la cuna, porque desde el principio nos tuvimos cariño y este afecto se fue profundizando según transcurrieron los años. Éramos Nikolaus Baumann, hijo del juez de los tribunales locales, Seppi Wollmeyer, hijo del dueño de El Venado de Oro, la fonda más importante, que tenía un jardín agradable con arboledas frondosas que llegaban hasta el río, donde se alquilaban botes de excursión. Y yo, Theodor Fischer, hijo del organista de la iglesia, que también hacía de director de los músicos de la aldea y de maestro de violín, compositor, recaudador de impuestos y sacristán, y que de otros muchos modos resultaba ser un ciudadano útil, respetado por todos. Los tres conocíamos los montes y los bosques tan bien como los pájaros, porque los recorríamos siempre que disponíamos de alguna hora de ocio. Por lo menos cuando no estábamos nadando o dando paseos en bote, o jugando sobre el hielo, o deslizándonos cuesta abajo por la nieve. Teníamos libre acceso al parque del castillo, un privilegio del que gozaban pocos. Y esto porque éramos los favoritos del criado más viejo de la fortaleza, Félix Brandt, y muchas veces íbamos allí de noche para oírle hablar de otros tiempos mejores y de extrañas cosas, y a fumar con él. Fue él quien nos enseñó aquella costumbre. Y a beber café, porque había servido en las guerras y presenciado el cerco de Viena, y aseguraba que cuando los turcos fueron vencidos y expulsados, entre el botín había bolsas de café, y decía que los prisioneros turcos le explicaron las cualidades de aquel producto y cómo hacer con él una bebida agradable. Y por eso ahora el viejo siempre tenía café, para beberlo y para asombrar a los ignorantes. Cuando había tormenta, el viejo criado nos invitaba a pasar allí toda la noche, y mientras fuera sonaban los truenos y brillaban los relámpagos, él nos hablaba de fantasmas y de 1000 horrores de todas clases, y hablaba de batallas y asesinatos y mutilaciones y otras cosas semejantes, y sus historias hacían agradable y acogedora nuestra estancia. Además, la mayor parte de lo que nos contaba era fruto de su propia experiencia. Había visto muchos fantasmas en sus tiempos y había conocido brujas y encantadores, y en el fulgor de los relámpagos había visto al cazador salvaje galopar enfurecido entre las tormentosas ráfagas, con los perros espectrales corriendo entre las nubes que arrastraba el viento. También había visto una vez un íncubo, y en varias ocasiones al gran murciélago que chupa la sangre del cuello de la gente dormida y abanica suavemente con las alas a las víctimas para mantenerlas adormecidas hasta que mueren. Él nos exhortaba a no temer a los fantasmas y nos aseguraba que eran inofensivos, que solo deambulaban porque se sentían muy solos y angustiados y necesitaban un poco de compasión y de atención bondadosa. Así que con el tiempo aprendimos a no sentir miedo, e incluso bajamos por la noche con el criado a la cámara encantada de las mazmorras del castillo. El fantasma apareció solo una vez, pasó como una nebulosa ante nuestros ojos, flotó sin hacer ruido por el aire y finalmente desapareció. Y el viejo nos había enseñado tan bien que apenas temblamos. Dijo que en ocasiones el fantasma subía por la noche y lo despertaba pasándole su mano húmeda y fría por la cara, pero que nunca le hacía daño,
Solo buscaba simpatía y atención. Lo más extraño era que el viejo criado había visto ángeles, verdaderos ángeles del cielo, y había hablado con ellos. No tenían alas, y vestían y hablaban y se comportaban y se mostraban exactamente como personas normales. Y no habría logrado saber que eran ángeles de no ser por las cosas maravillosas que hacían, cosas que un mortal jamás podría hacer, y por su forma de desaparecer de repente mientras hablabas con ellos, lo cual era también algo que ningún mortal podía conseguir. Dijo que eran agradables y alegres y no seres desalentados y melancólicos como los fantasmas. Fue después de haber sostenido una charla de esa clase, una noche de mayo, cuando a la mañana siguiente nos levantamos y desayunamos a gusto con él y luego bajamos la cuesta, cruzamos el puente y ascendimos hasta muy arriba entre los montes que se hallan a la izquierda y en dirección a la ladera de un cerro boscoso. Era un sitio que nos agradaba mucho y allí en la hierba nos tumbamos a la sombra para descansar, fumar y hablar de aquellas cosas extrañas, pues seguíamos pensando en ellas porque nos impresionaban. Pero no pudimos fumar porque nos habíamos descuidado y olvidamos el pedernal y el eslabón. Pronto vimos venir entre los árboles a un joven que caminaba hacia nosotros. Llegó y se sentó cerca y comenzó a hablarnos de un modo amistoso como si nos conociera. Pero no le contestamos porque era forastero. No estábamos acostumbrados a los extraños y éramos desconfiados ante ellos. Vestía ropa buena y de buena calidad. Era apuesto. Tenía un rostro atractivo y una voz agradable. Se portaba con gracia y desenvoltura, sin avergonzarse, y no era desgarbado ni torpe o tímido como otros muchachos. Queríamos mostrarnos amistosos, pero no sabíamos cómo empezar. Entonces pensé en la pipa y me pregunté si entendería como un gesto simpático que yo se la ofreciera. Pero recordé que no teníamos fuego, así que lo lamenté y me sentí desilusionado. Él levantó la vista, alegre y complacido, y dijo: ¿Fuego? Ah, eso es fácil. Yo os lo proporcionaré. Como no había dicho nada, quedé tan asombrado que no podía hablar. Él tomó la pipa, sopló sobre ella y el tabaco brilló rojo, mientras se levantaban espirales de humo azul. Nos pusimos en pie de un salto, listos para salir corriendo como era natural, e incluso nos alejamos unos pocos pasos, aunque él nos pedía con ternura que nos quedáramos y nos prometía que no nos haría daño y que solo deseaba ser nuestro amigo y gozar de nuestra compañía. Así que nos detuvimos y nos quedamos allí. Queríamos regresar, llenos de curiosidad y maravillados, pero no nos atrevíamos. Él siguió persuadiéndonos con sus suaves y convincentes maneras, y cuando vimos que la pipa no estallaba ni ocurría nada, fuimos recobrando la confianza poco a poco, y al rato la curiosidad se hizo más fuerte que el miedo y nos arriesgamos a volver, pero lentamente, y listos para volar a la primera alarma. Él estaba empeñado en tranquilizarnos y dominaba el arte adecuado para lograrlo. No se podía uno quedar dubitativo y tímido cuando una persona se mostraba tan sincera, sencilla y bondadosa, y cuando hablaba con tanta fascinación como él lo hacía. No, eso era imposible, y nos persuadió, y al poco rato estábamos contentos, cómodos, con ganas de hablar y alegres de haber encontrado a aquel nuevo amigo. Cuando se nos hubo pasado toda timidez, le preguntamos:
cómo había aprendido a hacer aquella cosa tan extraña. Y nos dijo que no había aprendido esas cosas, eran innatas en él, como otras cosas, no menos curiosas. ¿Cuáles? Ah, muchas, no sé cuántas. ¿Nos dejarás que te veamos hacerlas? Sí, por favor, dijeron los otros. ¿No huiréis otra vez? No, no, seguro que no, hazlas, por favor. ¿Quieres? Sí, con mucho gusto, pero no olvidéis la promesa, ¿eh? Le dijimos que no la olvidaríamos y él se acercó a un charco y regresó con agua en una taza que había hecho de una hoja. Luego sopló en el agua, la tiró y se convirtió en un trozo de hielo con la misma forma de la taza. Estábamos asombrados y encantados, pero ya no teníamos miedo, nos alegrábamos de estar allí. Y le pedimos que siguiera haciendo más cosas. Y él las hizo. Dijo que nos daría toda la fruta que nos gustara, tanto si era del tiempo como si no. Todos hablamos a la vez. ¡Naranjas! ¡Manzanas, uvas! Las tenéis en el bolsillo, dijo. Y era verdad. Además, eran de la mejor calidad y las comimos y queríamos más, aunque ninguno lo dijo. Las encontraréis en el mismo sitio, dijo, y todo lo que os guste. No tenéis ni que nombrar lo que deseáis. Mientras esté con vosotros, solo tenéis que desear una cosa y en el acto la tendréis. Y dijo la verdad. Nunca ha habido algo tan maravilloso o interesante. Pan, pasteles, dulces, nueces, todo lo que uno quisiera lo encontraba. Él no comió nada, sino que continuó sentado, hablando, e hizo una curiosidad tras otra para divertirnos. Creó una pequeña ardilla de barro, de juguete, y ésta trepó a un árbol y se sentó en una rama y nos chilló desde allí. Luego hizo un perro, que no era mayor que un ratón, y éste persiguió a la ardilla y bailó alrededor del árbol, excitado, ladrando, y estaba tan vivo como hubiera podido estarlo cualquier perro. Asustó el perro a la ardilla, haciéndola correr de árbol en árbol, hasta que los dos se perdieron en el bosque. Hizo pájaros de barro, y los soltó, y escaparon volando y cantando. Por fin me atreví a pedirle que nos dijera quién era. Un ángel, dijo con sencillez, y soltó otro pájaro, y palmoteó y lo espantó. Una especie de admiración temerosa se apoderó de nosotros cuando le oímos decir aquello y volvimos a sentir miedo. Pero dijo que no teníamos por qué preocuparnos, que no había por qué temer a un ángel y que además le caíamos bien. Siguió charlando con tanta sencillez y tanta naturalidad como antes, y mientras hablaba, se entretenía en hacer una muchedumbre de pequeños hombres y mujeres del tamaño de un dedo, y estos se pusieron a trabajar diligentemente y despejaron y nivelaron un espacio de 2 metros cuadrados entre la hierba, y allí empezaron a construir un pequeño y airoso castillo. Las mujeres mezclaban el mortero y lo subían a los andamios en cubos, apoyados en la cabeza como han hecho nuestras obreras siempre, y los hombres ponían hileras de piedra. 500 personas de juguete se movían como un enjambre, con vivacidad, trabajando con diligencia y enjugándose el sudor de la cara, todos tan naturales como la vida. Mientras seguíamos absortos, interesados en observar cómo aquellas 500 pequeñas personas hacían crecer el castillo paso a paso e hilera a hilera, y veíamos cómo tomaba forma y simetría,
Pronto se nos pasó el sentimiento de temor y nos sentimos bastante cómodos y confiados otra vez. Le preguntamos si nosotros podríamos hacer personas y él dijo que sí y le pidió a Seppi que hiciera unos cañones para los muros y a Nicolaus que hiciera unos alabarderos con petos y grebas y yelmos. Y yo debía hacer otros de caballería con los caballos. Y al asignarnos estas tareas, nos llamó por nuestros nombres, sin decir cómo lo sabía. Entonces, Seppi le preguntó cómo se llamaba él y dijo tranquilamente, Satanás, y extendió una astilla y con ella recogió a una pequeña mujer que se caía del andamio y la puso de nuevo donde tenía que estar. Y dijo, es muy idiota dar un paso atrás de esa manera sin darse cuenta de lo que estás haciendo. El nombre nos sobrecogió, se nos cayó el trabajo de las manos y se rompió en pedazos, un cañón, un alabardero y un caballo. Satanás se rió, nos preguntó qué nos pasaba. Dije yo, nada, solo que nos parece un nombre raro para un ángel. Nos preguntó por qué. Porque es que es su nombre, ¿sabes? Sí, él es mi tío. Lo dijo tranquilamente, pero la sorpresa nos quitó el aliento durante un minuto y nos hizo palpitar el corazón. Él pareció no darse cuenta de eso y se puso a reparar con un pequeño toque nuestros alabarderos y nuestras cosas rotas, y nos las entregó al terminarlas y dijo, ¿no os acordáis? Una vez él mismo fue ángel. Sí, es verdad, dijo Seppi. No había pensado en eso. Antes de la caída era inmaculado. Sí, dijo Nicolaus, no había pecado. Es una buena familia la nuestra, dijo Satanás. No hay otra mejor. Él es el único miembro de la familia que ha pecado. Yo creo que no podría hacerle entender a nadie lo emocionante que era todo aquello. Recordad esa especie de escalofrío que le hace a uno temblar los mismos huesos cuando ve algo tan extraño, encantador y maravilloso que simplemente produce una alegría tremenda estar vivo para verlo. Y recordad también cómo uno lo mira fijamente y se le secan los labios y se le acorta la respiración, pero no quisiera estar en otra parte más que allí, ni a cambio del mundo entero. Pues bien, yo me encontraba en tal estado, y además, muerto de ganas por hacer una pregunta, la tenía en la punta de la lengua y casi no podía retenerla, aunque sentía vergüenza de hacerla, pues se podría tomar como descortesía. Pero Satanás dejó en el suelo el buey que estaba haciendo, me miró con una sonrisa y dijo, no sería descortesía, y yo te perdonaría si lo fuera, que si lo he visto millones de veces. Cuando yo era pequeño, de unos 1000 años de edad, era su predilecto entre los ángeles infantiles de nuestra sangre y linaje, por usar una frase humana. Sí, yo lo traté desde entonces hasta la caída, 8000 años después, medidos como vosotros medís el tiempo. ¿8000? Sí, se volvió hacia Seppi y siguió como si contestara alguna pregunta que tenía Seppi en la mente. Pues naturalmente que tengo aspecto de muchacho, porque lo soy. Entre nosotros, lo que llamáis tiempo es algo muy amplio. Requiere mucho tiempo criar a un ángel hasta la madurez. Había una pregunta en mi mente y él se volvió entonces hacia mí y contestó, tengo 16.000 años.
contando como contáis vosotros. Luego se volvió a Nicolaus y le dijo, no, la caída no me afectó ni a mí ni a mis relaciones con mi tío. Incluso me pusieron su nombre. Y solo mi tío comió de la fruta del árbol y luego engañó con ella al hombre y a la mujer. Los demás aún desconocemos el pecado, no somos capaces de cometerlo. Estamos sin mancha y permaneceremos siempre en ese estado. Nosotros, mientras tanto, dos de los pequeños obreros estaban discutiendo y con el zumbido de sus pequeñas voces de abejorro blasfemaban y se maldecían. Enseguida llegaron los golpes y la sangre, se enzarzaron en una lucha a vida o muerte. Satanás extendió la mano y los aplastó, quitándoles la vida con sus dedos, los tiró a un lado y se limpió el rojo de los dedos con el pañuelo. Y siguió hablando, siguió el hilo de la conversación donde lo había dejado. Nosotros no podemos hacer el mal. Tampoco tenemos ninguna inclinación hacia él porque no sabemos lo que es. Resultaba un discurso extraño, dadas las circunstancias, pero apenas nos dimos cuenta de ello, ya que estábamos muy escandalizados y apenados por el asesinato inexcusable que había cometido, porque fue un asesinato, ese era su nombre verdadero, y no había paliativo ni disculpa para cometerlo, puesto que los hombres no lo habían ofendido en absoluto. Aquello nos hacía sentirnos miserables, porque lo apreciábamos y habíamos pensado que era noble, hermoso, gracioso. Incluso habíamos llegado a creer honradamente que era un ángel. Y de pronto él había hecho algo tan cruel. Oh, su acción lo rebajó mucho ante nuestros ojos, después de que nos habíamos sentido tan orgullosos de él. Pero siguió hablando como si nada hubiese ocurrido, relatándonos sus viajes y las cosas interesantes que había visto en los grandes mundos de nuestro sistema solar y de otros sistemas más alejados, en los remotos confines del espacio, contándonos cosas sobre los inmortales que habitan aquellos mundos. Y de alguna manera, sus palabras nos fascinaban, nos encantaban, hechizaban, a pesar de la escena lastimosa que teníamos ante nuestros ojos. Las mujeres de aquellos pobres hombres muertos habían encontrado los cuerpos aplastados y deformes de sus maridos y lloraban encima de ellos y sollozaban y se lamentaban. Además, un cura se arrodilló con las manos cruzadas sobre el pecho, rezando. Una gran multitud de amigos compasivos se agrupó alrededor de los difuntos, descubriéndose con reverencia e inclinando la cabeza. A muchos se los veía con lágrimas que bajaban por sus mejillas. Fue una escena a la cual Satanás no prestó la menor atención, hasta que el pequeño ruido de llantos y rezos empezó a molestarlo. Entonces extendió la mano y tomando la tabla gruesa del asiento de nuestro columpio, la dejó caer y machacó con ella a toda aquella gente contra la tierra como si fueran moscas. Luego siguió hablando, como si tal cosa. Un ángel. Y mataba a un cura. Un ángel que no sabía hacer el mal y sin embargo destruía a sangre fría a centenares de pobres hombres y mujeres que nunca le habían hecho daño. Nos puso enfermos ver aquel pavoroso espectáculo y pensar que ni una sola de aquellas pobres criaturas estaba preparada para bien morir, salvo el cura, porque ninguna de ellas había oído misa ni había visto una iglesia, y nosotros fuimos testigos. Íbamos a cometer los asesinatos, y era obligación nuestra denunciar el crimen y dejar que la justicia siguiera su curso.
Pero él siguió hablando sin parar, y obraron de nuevo sus encantamientos sobre nosotros con la música fatal de su voz. Nos hizo olvidar todo. Solo podíamos escucharlo y quererlo y ser sus esclavos para que hiciese de nosotros lo que quisiera. Nos emborrachó con la alegría que daba estar a su lado y mirar el cielo de sus ojos y sentir el éxtasis correr por nuestras venas cuando nos tocaba con su mano.